En líneas generales todavía permanece eurocéntrica. No logra descubrir la originalidad de América Latina. ¿No? Hay que reconstruir la historia del pensamiento, y tendríamos que tener la historia de la ciencia política, de la literatura, esa sí se ha hecho un poco mejor, del arte. Hicimos la primera de la filosofía, o es decir, no hay ni siquiera publicaciones de toda la historia. En ciencias políticas se empieza con los europeos, Hobbes en adelante, y se desconoce el siglo XVI. Es fundamental. Justamente en Buenos Aires hay el editor de mi obra, que se está editando completa, y tiene una colección como de 10 volúmenes del siglo XVI, obras de Bartolomé Las Casas, de la Peña, pero tratados de justicia muy interesantes que hay que volver, porque en el siglo XVI se da la base de lo que va a ser la filosofía política moderna, aunque Hobbes aplica la primera, diríamos así, pues el primer paradigma moderno, individualista, contractualista, pero hay que estudiar lo anterior porque es lo nuestro, es lo latinoamericano, y entonces hay muchas tareas que hacer. La universidad, en lo general, sigue siendo eurocéntrica. Hay algunos trabajos pilotos, por ejemplo, Santiago Castro Gómez trabajó la ilustración en Colombia, mostrando que es completamente distinta a la ilustración en Europa y tiene otras finalidades, y más bien se interesa por aquello de que da poder a las élites coloniales, pero ya no españolas, sino nuestras. En fin, hay que rehacer la historia del pensamiento y de las distintas disciplinas, volviéndonos sobre nuestro pasado. Por eso indicaba un poquito Sarmiento y la disputa con Hernández y Alberdi. Eso tenemos que hacer, reconstruir a fondo la concepción del Estado argentino, cómo fue realmente en la historia, y eso enseñarlo como ciencia política, y cómo seguimos articulando esa visión eurocéntrica en la que no tenemos salida, y estamos ciegos porque no tenemos intelectuales, o los que tenemos pues no llegan a tener tanta influencia como debieran. Nuestra universidad tiene que ser todavía descolonizada. Es el fundador de la historia del pensamiento del Ecuador, es el hombre que ha fundado a la filosofía en Ecuador, y es un mendocino. Después pudo volver y ya formar su equipo, que es de lo más fuerte que hay del pensamiento latinoamericanista en todo el continente. Yo me quedé fuera, sobre todo en los años del 70 en adelante. Estuvimos contra la dictadura y después logramos una transformación de la facultad, en serio, sin echar a nadie, pero por eso... La reforma del 73. Sí, y da la casualidad que, no casualidad, pero el plan de estudios de la carrera de filosofía, que se publicó en una revista que se llamaba Revista de Filosofía Latinoamericana, que hicimos con Roy, con Carlos Bazán y otros, la hemos llevado a cabo en la Universidad de la Ciudad de México. Es decir, hemos llevado ese proyecto en México, y hoy es la carrera de filosofía es lo que habíamos intentado hacer aquí. Tenía una visión desde la periferia, desde lo nacional, y crítico ante lo europeo, viendo aún el pensamiento griego, medieval, buscando las fuentes de nuestra posición actual. Entonces los cursos se transformaron completamente, y había que inventar todo porque no teníamos cosas escritas. Entonces era una gran creatividad. Hubo mucha participación estudiantil también. Enorme, y no es por decir, pero la camada de estudiantes que se inscribió a filosofía esos 2 años fue inmensa.
teníamos siempre 20 estudiantes, y ya sabes, tuvimos más de 50. Y yo diría que venía de familias acomodadas de Mendoza, que nunca elegían arte o filosofía. Y realmente yo decía, aquí estamos, como dije hoy, formando el futuro de muchas universidades. Nos liquidamos. Y no echamos a nadie, pero ahí se agazaparon y cuando pusieron, teníamos gente, profesores, colegas del servicio de inteligencia del ejército, una cosa inicua, y grandes profesores que por miedo empezaron a justificar todo, otros por convicción. Esta posición de filosofía latinoamericana está creciendo. En los congresos de filosofía en México, el pasado era casi 30% del Congreso Nacional era filosofía y liberación. Tenemos paneles de la primera mañana hasta la última tarde, 4 días, seguido. Ahora tenemos como 120 ponencias, es casi de nuevo la tercera parte del Congreso. Los estudiantes ven que pueden hablar de muchos temas que antes la filosofía no se ocupaba. Y el de este año va a ser en Chiapas, entonces va a ser un congreso más interesante. Y logramos en Morelia, el último congreso nacional, que la población participara, porque era el tema de la violencia, y entonces venía la gente a discutir. La gran mayoría sigue siendo kantiano, hegeliano, marxista, y repitiendo, pero diría yo, llevan el castigo en su propia infecundidad, no trascienden. En cambio, lo que estamos planteando, las cuestiones críticas, tenemos otro horizonte y otras discusiones y otra recepción de lo que hacemos. Y yo lo veo creciendo enormemente, creciendo. Ese desierto que es La Paz me ha marcado para todo lo que yo he hecho. Los beduinos del desierto también se expresaron en la ética de los profetas y eran críticos a las sociedades de clase en la Mesopotamia y en Egipto, ¿no? Entonces, eso es un impulso muy fuerte en mi interpretación de la historia universal, no solamente de América Latina. Los jóvenes tienen que decir, está todo por repensarse, debo entrar a hacer algo en serio, no repetir, crear. Y tenemos metodología para hacerlo, pero claro, los a veces más influyentes creen que repitiendo con estricto sentido lo que dijeron los filósofos de otras partes o los científicos, cuando uno ve las notas son puro Foucault, Agamben, Habermas, y no aparece ningún latinoamericano. Bueno, ahí estamos ninguneando toda nuestra tradición.